muy bien, muy feliz yo de nuevo estar en esta edición de Despertando Mentes Mexicanas. Una vez más, el honor. Muchas gracias, Miguel, por siempre hacerme parte de esta gran familia, de este gran evento donde nos congregamos personas para hablar de diferentes tópicos. Y bueno, siempre encantada y un placer poder compartir con ustedes. El día de hoy voy a hablar de un tema que es una palabra muy corta, el tema se llama el elemento. ¿Y a qué me refiero con el elemento? Pues a lo largo de estos años en los que yo me he dedicado pues a dar mucha consultoría, desarrollo humano, capacitación en sectores pues de diferentes ámbitos, tanto personales como de coaching ejecutivo, empresariales, he entendido y para mí es un común denominador esta palabra, porque finalmente esta parte del desarrollo humano me doy cuenta de cómo muchas veces queremos a veces separarlo de la parte profesional y la personal. Y evidentemente no dejamos de ser las mismas personas que vamos a nosotros a poner esa gran parte de lo que es nuestra personalidad, nuestras pasiones, nuestras motivaciones en la vida, pues hasta en el ámbito laboral. Regularmente, dependiendo de en qué constructo social nos desarrollemos, hablo de inclusive hasta el país en el que nos ha tocado desarrollarnos, nacer y que culturalmente hablando nos genere esta parte de nuestra cultura o nuestra educación. Muchas veces las personas tienen una reprogramación inclusive inconsciente y está esto comprobado que muchas veces los seres humanos actuamos a veces de manera inconsciente e involuntaria por nuestros pensamientos. ¿Hacia dónde te diriges en tu vida personal? ¿Qué fue lo que te contaron? ¿Qué tipo de historia es la que tú ves como un patrón a seguir, digamos, en esta parte familiar o en esta parte que se te pueda hacer como lo que finalmente debe uno que a veces repetir, ¿no? Hay personas que me comparten muchas veces el tema de cómo en su vida han entrado en procesos de frustración porque finalmente no han llegado a conseguir lo que en un momento dado alguien les dijo que tenía que ser o alguien les dijo que así debería de ser para conseguir esta proceso de felicidad, este proceso de alcanzar el éxito y estas palabras tan ambiguas, pero que también son tan subjetivas para los seres humanos. ¿Qué es el elemento para mí o este común denominador? Finalmente entender que no para todas las personas es lo mismo que tenemos que vivir y lo mismo que tenemos que hacer. Vivimos en un mundo actualmente globalizado, un mundo lleno de situaciones diferentes, de culturas incluyentes, de espacios que verdaderamente son de todas las ideas. Y creo que un común denominador que yo observo en esta parte de la palabra que denomino el elemento es finalmente encontrar esta clave y este propósito personal e individual de la vida. No es un tema que vaya asociado con la parte del egoísmo, de la individualidad del ser humano, sino tiene que ver más allá de este gancho personal que es el que te hace entender el porqué de tu existencia, ¿no? El por qué tú estás aquí y una pregunta maravillosa que me encanta porque creo que te abre las posibilidades de que uno mismo se autocuestione y autorreflexiones sobre el para qué estás aquí, cuál es el propósito de tu vida, qué son las cosas que tú vienes a dejar en esta temporalidad de mundo material, llámese vida o como las personas lo quieran determinar, la oportunidad que tienes de desarrollarte, de desarrollar tu libre albedrío, de elegir, de aprender, de enfrentar los desafíos y generalmente a veces pues ese tipo de problemas que se nos van generando en la vida, porque la vida tiene sus propias calamidades, pues nos hace de repente reflexionar hacia cómo cuento la historia de mi vida, ¿no? Yo no creo en la palabra fracaso, soy una persona que creo que en este camino temporal vivimos una proyección de aprendizajes ante los desafíos de la vida, pero finalmente creo que cuando tu elemento y tu propósito lo tienes bien determinado, bien definido,
y encuentras todas aquellas cualidades y talentos personales y únicos que nos hace ser diferentes a cada uno de los seres humanos, creo que ante estas calamidades que de pronto la vida nos pueda presentar, es una herramienta súper interesante para poderlo sobrellevar de otra manera y que inclusive esta parte del juego de la vida, como muchos le llaman, pues se nos haga un poco más divertido y no lamentarnos muchas veces de situaciones, porque finalmente hay situaciones en nuestra vida que de pronto suceden y que en ese momento pueden ser como algo que lo veamos como algo negativo, y el tiempo nos va a dar una respuesta que no era tan negativo y que precisamente esa situación nos pone en una situación diferente o una situación de elevarnos como en un estándar personal. Creo que cuando tú descubres tu elemento, tanto en tu vida personal como en tu vida profesional, y hablo del elemento como parte también de descubrir y de desarrollar un montón de talentos y un montón de cosas que a veces por estos temas de programarnos a lo que nos dijeron que debía de haber sido o debería de ser, estamos un poco limitados en podernos atrever. Creo que hay cosa más importante en la vida que es verdaderamente atrevernos. Vivimos en una acción y creo que la vida nos genera proactividad y nos genera movimiento. Entender esta parte, ¿cuál sería tu elemento? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles serían las cosas que tú podrías dejar como un legado? ¿Qué son las cosas que tú puedes contribuir? Muchas veces lanzo yo estas preguntas y les pregunto a las personas, ¿de qué manera contribuyes tú a los demás? Hay veces que las personas limitan esta parte de contribuir a alguien porque estás esperando dar en la manera que recibes. Creo mucho en las teorías de pronto que el universo nos pone en decir que al final no debes de preocuparte tanto por ese significado, ¿no? En esta parte de reciprocidad, sino que siempre tenemos que estar en un ánimo de dar y en un ánimo de accionar, porque en esa medida la vida también te genera y tú mismo abres posibilidades infinitas. Esta parte del elemento la relaciono mucho también con el tema de que las personas crean en sí mismas, que tengan la certeza absoluta que son merecedoras de cosas infinitas y cosas grandiosas. Me gusta mucho hacer estos análisis donde de pronto puedo yo ver la inmensidad de lo que es un universo y de ahí vernos en un plan más pequeño, como es un sistema de planetas, como es un sistema de un planeta que es el que habitamos, y así mismo ir achicando la individualidad y la importancia de cada quien, pero que eso nos haga la reflexión de entender que es tan inmensas las posibilidades del universo, que son tan inmensas las posibilidades de alguien para poder crear, que a veces vivimos sumergidos en una rutina absoluta y queremos generar tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional ciertos mecanismos y ciertas metodologías, por decirlas de alguna manera cuadradas, por decirlas de alguna manera rutinarias, y creo firmemente que muchas veces nosotros mismos somos las personas que podemos autolimitarnos y podemos generar que esta frecuencia en la que nosotros estemos generando cosas, la autolimitemos. Si yo me pusiera a pensar gente que yo puedo admirar o gente que yo veo que tiene muchas cosas que ha realizado en su vida, pues yo la pregunta sería, o sea, esas personas tal vez estaban destinadas o no, pero esas personas generaron también ciertas circunstancias y validaron también ciertas cualidades y ciertas acciones para de pronto también convertirse en esas personas que son hoy. Y yo la pregunta que haría es, si tú no has descubierto ese propósito personal en tu vida personal, creo que es una manera de autorreflejar una cuestión y una pregunta poderosa que nos podemos hacer a nosotros mismos de entender el para qué estamos aquí. Creo que cuando uno lo tiene claro, cuando de pronto pueden venir situaciones que no son tan flexibles o que no son
que nos invitan un poco a esta resistencia al cambio que tenemos los seres humanos, definitivamente creo que entenderíamos las cosas de otra manera. Asimismo, en la parte profesional, es bien chistoso este tema cuando yo analizo en un porcentaje un poco amplio, de que a veces las personas se acaban dedicando a otras cosas que a lo mejor no es lo que tiene una preparación académica o no es lo que al final estudiaron o se prepararon, ¿no? Porque puede ser sorprendente, pero también hay veces que las personas optan por tomar una carrera, una profesión, inclusive sin ser una pasión en su vida. Y muchas veces esas personas se desarrollan toda su vida en ciertas actividades que al final, pues tampoco era algo que les súper encantara o que les súper apasionara. Yo te invito el día de hoy a descubrir este elemento en tu vida personal, a descubrir este elemento en tu vida profesional. Si este tipo de preguntas tú no te las has hecho, creo que tenemos que ser conscientes que cada día que pasa en la vida es uno menos que nos queda a todos y que esta parte, sin ser fatalista, al contrario, debería de animarnos a que si en un momento dado no encuentro estos elementos para automotivarme y autorretarme en poder entender que hay a lo mejor muchas posibilidades que yo mismo ni siquiera he explorado, ni siquiera me he atrevido a hacerlo. También les puedo compartir que muchas veces encuentro que ese tipo de pasiones se descubren por accidente y que muchas veces alguien que no se sentía capaz de hacer algo, al final de cuentas por alguna circunstancia en la vida lo descubrió y como dicen, dedícate a hacer algo que te gusta para que ya no trabajes o veas la parte profesional como si fuera un tengo que en tu vida. Yo creo que el propósito o el elemento real de un ser humano es finalmente tratar de vivir cada día como aquel mayor legado que tú puedes generar. La vida es frágil, es una línea delgada. La verdad es que a veces pensamos que va a ser demasiado eterno. Creo que a veces tenemos este tema de vivir en un mundo lleno de cuestiones, inclusive donde estamos concentrados en cuestiones digitales, en cuestiones que son despersonalizarnos de las demás personas o de los demás grupos o gente. Y a veces esto nos aísla a realmente entender esta maravillosa coincidencia de la conectividad con todo. Y hablo con todo seres humanos, hablo con todo naturaleza, hablo con todo lo que se refiere a vivir tu día realmente conectado a tu elemento. Muchas veces hay personas que les puedo preguntar que hace cuánto no hacen algo que realmente les apasiona y hay personas que a veces me contestan, no me acuerdo hace cuánto. La verdad es que vivo en una rutina, en el estrés, ¿no? La enfermedad de este siglo o inclusive desde el pasado, creo que la humanidad vivía ya pasos acelerados, pero creo que también como humanidad tenemos que tener ciertos aprendizajes importantes para darnos esas pausas, que así las llamo yo en un ejercicio de hacer autorreflexivo y de ser autorreflexivos en estos temas y invitarlos a que si eres una persona que de pronto no tienes este tipo de pausas, no tienes este tipo de consideración y autorreflexión hasta tus propios elementos, pues creo que hoy puede ser un buen día. Es un gusto para mí siempre compartir con ustedes este tipo de espacios porque creo que todos en algún momento tenemos algo que puede servirle a alguien y que a lo mejor en este momento era algo que tú necesitabas escuchar. No creo en las casualidades. Desde que yo inicié en este proyecto ya hace algunos años con Miguel, creo que las circunstancias de la vida así mismo nos hizo conocernos y creo que hemos sido personas que en este momento hemos encontrado parte de nuestro elemento en una gran pasión que es compartir cuestiones en el desarrollo humano. Te hago esta pregunta a ti. ¿Sabes cuál es tu elemento personal? ¿Sabes cuál es tu elemento profesional? Y si no lo sabes, cuestiónatelo y descúbrelo. No importa ser diferentes a los demás, no necesariamente tenemos que seguir un patrón específico para encontrar ese éxito y esa felicidad
en la que todos los seres humanos tenemos el propio derecho y es algo que nadie nos puede quitar. Les agradezco como siempre el espacio, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta luego.